A ver, hablemos del apéndice. Sí, ese pequeño órgano que casi todos ignoramos. Bueno, hasta que de repente nos recuerda que existe, y no de la mejor manera. Pero, ¿qué es en realidad? ¿Y por qué algo tan chiquito puede causar un problema tan grande? Mucha gente cree que el apéndice no sirve para nada, ¿no? Como un recuerdo de la evolución que se quedó ahí, de adorno. Pero, ojo, que la ciencia moderna está empezando a ver las cosas de otra manera. Resulta que este supuesto inútil podría ser un jugador bastante importante en nuestro sistema de defensas. Es un giro de guión total, la verdad. Ok, para entender por qué se inflama, primero tenemos que conocerlo un poco mejor. Y su historia en el mundo de la medicina es, bueno, más corta de lo que uno pensaría. Fíjense en esto. Leonardo da Vinci ya lo dibujó por allá en 1492, pero pasaron siglos, literal siglos, para que la medicina empezara a entender qué era y qué pasaba con él. No fue sino hasta finales del siglo XIX que un médico, Charles McBurney, describió los signos clave que decían, oye, hay que operar ya. Y gracias a él, la cirugía a tiempo se volvió la norma para salvar vidas. Entonces, ¿qué es exactamente? Imaginen una pequeña bolsita, como un dedito, que cuelga del intestino grueso justo al principio. Mide unos 6 a 9 centímetros. Pero lo más interesante no es su forma, sino lo que hace. Ahora sabemos que es parte del sistema inmune. Produce inmunoglobulinas, que son como los soldados de nuestro cuerpo, nuestros anticuerpos. Y no solo eso, se piensa que funciona como una especie de casa segura o un refugio para las bacterias buenas del intestino. O sea, si tenemos una enfermedad que arrasa con todo, el apéndice ayuda a que la flora intestinal se recupere. Nada mal para un órgano inútil. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué tan probable es que a uno le dé apendicitis? Bueno, las estadísticas dicen que el riesgo a lo largo de la vida es de un 8.6% para los hombres y un 6.7% para las mujeres. No es altísimo, pero tampoco es despreciable. Y es mucho más común en la gente joven, digamos que entre los 10 y los 30 años. Muy bien, ahora vamos a lo que nos preocupa a todos. ¿Cómo es que algo tan pequeño se convierte de repente en una emergencia médica? Pues casi siempre el problema empieza con una obstrucción, un bloqueo. La causa número 1 es algo llamado fecalito. ¿Qué es eso? Sencillo, un pedacito de heces que se endurece y tapa la salida, como un corcho. Otras veces puede ser tejido inmune inflamado, sobre todo después de una infección, o hasta pequeñas piedritas, como cálculos. Y una vez que se tapa, se desata una cadena de eventos, una verdadera carrera contra el reloj. Primero, como está bloqueado, el moco que normalmente produce el apéndice no tiene a dónde ir y se empieza a acumular. Esto hace que se hinche y ahí empieza un dolor medio vago por la zona del ombligo. Luego, la presión adentro sube tanto, que aplasta los vasos sanguíneos y corta la circulación. A esto se le llama isquemia. Sin sangre, las bacterias que viven ahí se vuelven locas y se multiplican sin control. La inflamación se extiende hasta la capa de afuera y toca el peritoneo, que es la telita que recubre el abdomen. Y ¡pum! Ahí es cuando el dolor se vuelve agudo, punzante y se va directo a la parte inferior derecha del abdomen. Si no se hace nada, el paso final es el peor. La pared del apéndice se muere y se rompe, se perfora. Ok, imaginemos la escena. Llega alguien a urgencias con dolor de abdomen. ¿Cómo saben los médicos que es apendicitis y no otra cosa? Aquí empieza el trabajo de detective. Como les decía, es un trabajo de detective. Los médicos buscan un patrón muy clásico. El síntoma estrella es ese dolor que empieza alrededor del ombligo y luego, con las horas, viaja hacia la parte de abajo a la derecha. Otra pista importantísima, la falta de hambre, las náuseas. Todo eso aparece después de que empezó el dolor. Luego, en el examen físico, hacen varias maniobras. Por ejemplo, presionan el lado izquierdo y si duele el derecho, eso es el signo de Robsing, o el famoso dolor de rebote, que es cuando duele más al soltar la presión de golpe. Todos son indicios de que algo allá abajo está muy irritado. Y para que no todo sea pura intuición, existen herramientas para hacerlo más objetivo, como la escala de Alvarado. Es como una lista de chequeo. Le dan puntos a cada síntoma. 1 punto si el dolor migró, 1 punto si hay náuseas, 2 puntos si los glóbulos blancos están altos en el análisis de sangre. Se suma todo y si el resultado es 7 o más, la probabilidad de que sea apendicitis es altísima.
Esto ayuda mucho a decidir si hay que ir directo a cirugía o si se necesitan más estudios. Pero la clínica no lo es todo. Para estar seguros, casi siempre se recurre a estudios de imagen. Aquí tenemos a los dos contendientes principales, la tomografía computarizada, o TC, y el ultrasonido. La tomografía es como la superdetective. Es muy precisa, ve el apéndice inflamado y hasta puede descubrir si el dolor es por otra cosa. El problema es que usa radiación. Por eso, el ultrasonido es el preferido para niños y mujeres embarazadas. No usa radiación, pero su efectividad depende mucho de la habilidad de quien lo hace. Bueno, una vez que el diagnóstico está confirmado, no hay mucho que pensar. La solución estándar y más segura es sacar el apéndice. Y para sacarlo, hoy por hoy hay dos caminos principales. La cirugía abierta, la de toda la vida, con un corte más grande, y la laparoscópica, que es mínimamente invasiva, con pequeñas incisiones. Ventajas de la laparoscopia: generalmente menos dolor después, la recuperación es más rápida y hay menos riesgo de que se infecte la herida. Desventajas: a veces tarda un poquito más en el quirófano y podría tener un riesgo un poquitín mayor de formar abscesos por dentro. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Y si en vez de operar, se trata solo con antibióticos? Es una idea que se está estudiando, sobre todo en casos que no son complicados. Pero la verdad, la cirugía sigue siendo la reina. ¿Por qué? Porque si solo se usan antibióticos, hay un 9% de probabilidad de que no funcione a corto plazo y hasta un 13% de chance de que la apendicitis vuelva a aparecer en menos de un año. Así que, por ahora, operar sigue siendo lo más seguro. Ahora, es importante saber que la apendicitis no es igual para todo el mundo y las complicaciones pueden ser mucho peores en los más chiquitos y en los más grandes. Fíjense en este dato, que es tremendo. En niños menores de 5 años, casi la mitad de los casos terminan en perforación, un 45%. Es altísimo. Y la razón es bastante lógica, aunque triste. Un niño tan pequeño no te puede decir, me duele aquí y el dolor se movió. Es muy difícil diagnosticarlo a tiempo y la enfermedad avanza súper rápido en ellos. Por eso mismo, una parte clave del diagnóstico es descartar otras cosas. El dolor de apendicitis se puede parecer a muchas otras condiciones. En los niños, por ejemplo, puede ser una simple inflamación de ganglios en el abdomen. En las mujeres puede confundirse con un quiste de ovario, una enfermedad pélvica, hasta un embarazo ectópico. Y en los adultos mayores, el principal sospechoso a descartar suele ser la diverticulitis. Y con todo esto, volvemos a la idea del principio. Esta frase lo resume todo. El apéndice puede funcionar como un reservorio para recolonizar el colon con bacterias saludables. O sea, no es solo un problema en potencia. ¿Podría ser un guardián, un protector de nuestro ecosistema intestinal? Entonces, ¿necesitamos o no nuestro apéndice? La respuesta es complicada. Es evidente que podemos vivir sin él, y muy bien, pero su historia es mucho más rica de lo que se pensaba. El apéndice nos deja una lección. En nuestro propio cuerpo, a veces las partes que parecen más insignificantes son las que esconden los mayores secretos. Un misterio que sin duda la ciencia seguirá explorando.